el canto más importante o sublime de todos los cantos. Y sabemos que Salomón, según lo que nos dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32, él pronunció 3000 proverbios y luego añade esta información: y sus cantares fueron 5000. Así que nosotros sabemos que Salomón fue un hombre que Dios lo dotó de muchísima sabiduría. Una sabiduría que lo llevó a componer, a escribir y a servir al pueblo de Dios de muchas maneras. Nosotros sabemos que Proverbios en gran parte fue escrito por Salomón. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón. Pero el libro de Cantares es también otra obra hecha por Salomón, pero no se le dice simplemente un canto de Salomón, sino el canto de los cantos, el mejor de todos sus cantos, el canto más importante que él escribió. Eso es lo que significa el cantar de los cantares. Las voces del pasado, y con esto me refiero a los que vivieron antes que nosotros, tuvieron un acuerdo muy importante sobre el significado del cantar de los cantares. Entendieron que este libro poético es una exposición, y cito lo que alguien dijo, de la gloria de la persona de Cristo y su grandísimo amor a su iglesia y a su pueblo. O también, como dijo otro autor, es sobre el amor mutuo y la unión espiritual y la comunión entre Cristo y su iglesia. Así que yo quiero que noten la importancia que tiene y cómo muchos en el pasado estuvieron completamente de acuerdo de que más allá de un poema de amor o de una relación matrimonial, el cantar de los cantares está tratando con la relación entre Cristo y su iglesia, el amor de Cristo por su iglesia. Yo quiero que escuchen con mucho cuidado las palabras de Agustín de Hipona. Agustín, como algunos de ustedes saben, fue uno de los teólogos más importantes de la historia de la iglesia. Se cree que la influencia de Agustín va desde el año 500 hasta el año 1500, 1000 años de influencia absoluta sobre la teología de la iglesia. Esto es lo que él dice sobre el cantar de los cantares. Escuchen con atención. El cantar de los cantares es un cierto placer espiritual de las mentes santas en el matrimonio de ese rey y esa reina o esa ciudad, es decir, de Cristo y la iglesia. Pero este placer está envuelto en velos alegóricos para que el esposo sea más ardientemente deseado y más gozosamente desvelado y pueda aparecer a quien se dice en esta misma canción: nos gozaremos y alegraremos en ti, y la esposa que allí oye, oh amor deleitoso. Así que como ustedes ven, el cantar de los cantares no es una cuestión extraña decir que habla de Cristo y de la iglesia. De hecho, la interpretación moderna es la que ha robado mucho de este sentido tan importante. En los años 1800 hacia adelante, en este resurgimiento del razonamiento y tratando de poner la idea de que para interpretar algo en la Biblia se tiene que entender como los hombres lo entienden, entonces, bajo esa perspectiva, se le quitó lo divino y se dejó el cantar de los cantares como si solo se tratara de una relación matrimonial. Pero el cantar de los cantares es la relación matrimonial, es el reflejo de Cristo y el amor de Cristo por su iglesia. Así que ciertamente este poema de amor habla de amor entre un hombre y una esposa, pero nunca se menciona a Cristo o a la iglesia de manera explícita. Y entonces la pregunta es, si nunca se menciona a Cristo y a su iglesia, entonces, ¿cómo es que los antiguos llegaron a la conclusión de que está hablando de Cristo y de su iglesia? Ese es el punto principal de nuestra clase en esta mañana. Tratar de explicar por qué podemos llegar a la conclusión de que este libro es realmente un libro que habla del amor de Cristo y su iglesia. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo entendemos? Si lo que vamos a hacer a continuación en nuestros sermones
es predicar sobre el Cantar de los Cantares. Es tan importante que todos los que van a escuchar esos sermones puedan entender la forma en la que hay que interpretarlo. Así que yo quiero pedirles a todos que pongan toda su atención, todos los detalles en lo que vamos a mirar a continuación. El bosquejo de nuestra clase va a ser muy sencillo. Voy a hablar de dos puntos principales. El primero lo vamos a llamar los principios de interpretación bíblica brevemente confesados. Vuelvo a repetir, escúchenme todos y todos prestando mucha atención. Los principios de interpretación bíblica brevemente confesados. Y en segundo lugar, los principios de interpretación bíblica específicamente aplicados. Así que vamos a hablar de principios de interpretación bíblica. La primera es brevemente confesados y la segunda es específicamente aplicados. Lo que voy a hacer es tomar nuestra confesión de fe, ver qué es lo que nosotros entendemos allí sobre cómo se debe interpretar la palabra de Dios y luego vamos a aplicar eso en el Cantar de los Cantares para tratar de ser bíblicos y consistentes con lo que estamos diciendo que esto debe hacerse. Así que en primer lugar, en esta mañana, consideren conmigo los principios de interpretación bíblica brevemente confesados. Y voy a considerar lo que dice nuestra confesión de fe en el capítulo 1, párrafo 9. Les ruego a todos que escuchen con atención porque voy a citar algunas cosas, pero las voy a explicar con el propósito de que todos podamos aprender sobre este principio. 1:9 dice: la regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Por tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, significado que no es múltiple, sino uno solo, debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. Vuelvo a leerlo y les voy a hacer énfasis en las dos cosas importantes que aprendemos aquí. La regla infalible de interpretación de la Escritura es la misma Escritura. Eso es lo primero que aprendemos. ¿Quién es el intérprete infalible de la palabra de Dios? ¿Cuál es la respuesta? La palabra de Dios. Vuelvo a preguntar y ustedes respóndanme. ¿Quién es el intérprete infalible de la palabra de Dios? La palabra de Dios. Eso significa la Biblia interpreta la Biblia. Pero luego aquí se afirma otra cosa más. Cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, les hago una pregunta a ustedes que leen la Biblia, o ese es el anhelo profundo que tenemos. ¿Has leído algún pasaje de la Biblia y te has quedado pensando, no sé qué dice este texto, no entiendo lo que quiere decir? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿O solo al pastor de esta iglesia le pasa de vez en cuando? Uno llega a ciertos textos que dicen, no entiendo qué dice, habla de esto, pero no está tan claro. Bueno, la confesión de fe se está adelantando a un problema que es común en la vida de los creyentes. Cuando estudian la palabra, hay ciertos pasajes que no los entendemos rápidamente. Entonces, dice entre paréntesis, pero ese sentido no es múltiple, sino uno solo. Y ese paréntesis está en contra de la idea de que algunas personas en el pasado, cuando interpretaban la Biblia, usaban la Biblia y se apartaban de lo que la Biblia decía para simplemente hacer ciertas aplicaciones, reflexiones, análisis que realmente no son apropiados. Déjenme darles un ejemplo. Entonces, alguien ve la historia de David y Goliat tomando las 5 piedras. Entonces dicen, la primera interpretación es la interpretación literal. Eso significa que realmente existió un hombre llamado David que tomó 5 piedras y que estaba enfrentándose con un gigante. Lanzó las piedras y tumbó a ese gigante. Bueno, ellos dicen, esa es una interpretación. Déjame darte otra. Cada una de esas piedras vamos a ponerle un nombre. La una piedra es esperanza. La otra es virtud. La otra es fe. La otra es valentía. La otra es echar fuera el temor. Esas 5 piedras son las que alguien puede derrotar a un gigante en medio de su vida.
ese tipo de interpretación se apartó del sentido original. Eso no es lo que dice el pasaje. Sí, hay 5 piedras, pero no le puedes dar cualquier significado a esas 5 piedras, porque ahí no está diciendo que esas 5 piedras son esto específicamente. Ahora, uno podría reflexionar sobre eso y decir, así también el Señor nos manda a tener que derrotar a nuestros gigantes, quizá. Pero esa es una aplicación y una reflexión en el pasaje, no es su sentido original. El sentido es solo uno. ¿De qué habla? Es una narrativa, entonces ese es el sentido. Y eso es lo que está diciendo la confesión de fe. Cuando hay una cierta duda y te preguntas cuál es el sentido de este pasaje, hay una cosa que tienes que saber. Hay un solo sentido, no son muchos. Pero en segundo lugar, cuando eso pasa, ve a otro pasaje de la Escritura donde se hable con mayor claridad sobre ese tema. Así que eso es lo que encontramos en nuestra confesión como los principios de interpretación. Yo quiero que me permitan enseñarles lo que dice este párrafo de nuestra confesión, mirando en primer lugar su contexto y en segundo lugar su enseñanza. Necesitamos entender el contexto porque si no simplemente queda como una frase fuera de lo que realmente la doctrina significa. El capítulo 1 de nuestra confesión de fe es un capítulo sumamente importante en contra de la visión católico-romana. ¿De qué habla el capítulo 1 de nuestra confesión de fe? ¿Quién sabe? Estoy mirando a Graceita a los labios, a ver si me dice algo. ¿De qué habla el capítulo 1? De la Escritura. Repitan, diría mi amado Padre, estos muditos. Repitan qué está en el capítulo 1 de nuestra confesión de fe. Las Sagradas Escrituras. Se empieza por ahí y eso es como un frente. Va a la confrontación directa con lo que Roma enseñaba. Esto es lo que enseñaba el catolicismo romano. Escuchen. Los hombres, si quieren conocer a Dios, necesitan un intermediario. Luego decían, la palabra de Dios no puede ser entendida por nadie ni interpretada correctamente, sino solamente por el magisterio de la iglesia. Y en tercer lugar, ellos decían, por eso no es necesario que las personas tengan acceso a la palabra directamente, porque ellos no la pueden entender. Así que la tengan por intercesión de la iglesia. Cuando uno entiende lo que ellos pensaban, puedes entender por qué no se podía tener la Biblia en el lenguaje de la gente común y corriente. Entiendes por qué nadie podía pararse y decir, esto es lo que la Biblia dice. Si contradecías a la iglesia, eras perseguido, eras muerto. ¿Por qué? Porque la iglesia creía que los hombres no podían interpretar la Biblia, porque los hombres necesitaban que alguien se las explique, porque los hombres entonces no necesitaban la palabra de Dios en su mano. ¿Qué dice el capítulo 1 de nuestra confesión de fe? Dice que los hombres no necesitan un intermediario, sino que Dios se ha revelado a través de las cosas hechas, pero de una manera más excelente a través de su palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios, si es la revelación de Dios, puede ser entendida por los hombres. Y por esa razón, no solamente pueden, sino que deben leerla y estudiarla para el bien de sus almas. Debe estar disponible en todos los idiomas. Esa es la razón por la cual cuando el Señor obraba a través de su palabra, dándole convicción a los hombres, lo primero que buscaban hacer era traducir la palabra de Dios a su idioma. Hay hombres, y ustedes saben las historias célebres, algunos de nuestros niños las conocen bien, de hombres como William Tyndale, que tuvo que esconderse y después fue traicionado por sus amigos y murió traduciendo la Biblia al inglés. ¿Cómo puede ser que te maten por traducir la palabra de Dios? Porque había una doctrina de fondo. Nadie la puede entender. Si la interpretan, la van a malinterpretar. La Biblia no tiene que estar en la mano de los hombres. Esa doctrina es la que llevaba al catolicismo romano a perseguir el hecho de que se traduzca, peor aún que se interprete. Pero nuestra confesión de fe dice, los hombres no solo deben leer la Biblia, no solamente pueden hacerlo, tienen que hacerlo. Y por eso tiene que estar en el idioma de cada uno, porque eso les hace bien a sus almas. No necesitan intermediario, tienen acceso directamente a Dios. Pero finalmente la conclusión era esta:
El hombre, por lo tanto, puede interpretar la Escritura. La Escritura debe y puede ser interpretada por los hombres. Hermanos, no importa quién seas, no importa tu edad, si eres muy joven o si sientes que has entrado en años, no importa quién seas. La Escritura es clara y te fue dada para que la interpretes y puedas saber qué es lo que Dios está diciendo directamente. Por eso nosotros defendemos el uso de la Escritura y que los hombres deben estudiar la Escritura y tener la Escritura en su mano, de manera que puedan hacer y vivir correctamente lo que Dios demanda. Hermanos, los catecismos antiguos, como siempre les repito, tenían dos partes siempre. En la primera era qué es lo que un hombre que teme al Señor debe creer. Y en segundo lugar, qué es lo que un hombre que teme a Dios debe hacer. Porque las dos cosas podían ser entendidas por el hombre a través de la palabra. ¿Qué debes creer? Tu doctrina, pero también tu práctica. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Eso no es un misterio, está claramente revelado en la palabra de Dios. Así que ese es el contexto de este párrafo precioso. Se levanta como una luz resplandeciente en medio de toda esa oscuridad. Hermanos, la Biblia tiene que estar en sus manos. Lean la Biblia, interpreten la Biblia. Ahora, habiendo visto su contexto, eso nos lleva a ver la enseñanza de este párrafo de nuestra confesión. El gran principio que encontramos en este párrafo, como ya lo notamos, es la expresión, la regla infalible de interpretación de la Escritura es ¿quién? La misma Escritura. La regla infalible de interpretación es la misma Escritura. Pero también encontramos otro principio que es importante. Y es el principio de que el significado de un texto de la palabra de Dios no es múltiple, sino que es uno. Y estos dos principios, el hecho de la regla infalible de la Escritura es la misma Escritura y el principio de no tiene mucho sentido, sino solo uno, interactúan en este párrafo de una manera muy importante, mostrándonos aquí algo que nadie puede olvidarse cuando interpreta la Escritura, y es esto, que la Biblia es tanto un libro divino, la regla infalible es la misma Escritura, pero la Biblia es un libro humano, y eso no tiene mucho sentido, sino uno. La Biblia es tanto divina como humana. Hubieron autores humanos escribiendo, pero lo que escribieron fue finalmente palabra de Dios porque escribieron siendo guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que tenemos al final es verdaderamente producto del hombre y verdaderamente producto de Dios. Hay dos cosas verdaderas que van interactuando y estos principios nos ayudan a pensar y a recordar que eso tenemos que tener en mente cuando interpretamos la Biblia. En otras palabras, hermanos, escuchen esto. La Biblia debe ser interpretada como otro libro, como cualquier otro libro. Pero al mismo tiempo, la Biblia no es simplemente cualquier otro libro, es el libro de Dios. Cuando digo que la Biblia es como cualquier otro libro, significa que hay cosas típicas del lenguaje que tienen que cuidarse para poder interpretar correctamente. Como por ejemplo, el contexto de algo. Siempre les doy el ejemplo, creo que la vez pasada cité a Manolito, voy a volverlo a citar a Manolito. Manolito me manda una carta, se fue a predicar el evangelio a Loja, por allá. Y entonces me dice, pastor, estuve predicando en la calle y hay alguien que me gritó, yo no creo en Dios. Y yo le seguí predicando y él se fue, pastor, y no quiso creer. Y entonces yo tomo la carta y digo, hermanos, nos vamos a reunir porque hay que disciplinar a Manolito Armijos, porque él ha dicho en una carta que me mandó, yo no creo en Dios. Eso sería ser justo con Manolito, ¿no? ¿Por qué no? Es una mala interpretación. Estoy sacando las palabras que él escribió ahí fuera del contexto en el que fueron dadas. ¿Él escribió esas palabras, sí o no? Sí, pero él las estaba diciendo
No, él me estaba contando lo que alguien le dijo. Por lo tanto, yo para poder entender correctamente esa carta, debo entender todo lo que significa. Manolito me está saludando, esta es una carta de saludo para la iglesia y aquí me está contando lo que hace y en esta partecita él está citando las palabras de un hombre incrédulo. Si yo no hago esa diferencia, yo voy a malinterpretar las palabras de Manolito. Y alguien puede decir, pero pastor, es la mano, el puño y letra de Manolito que escribió yo no creo en Dios. Sí, pero entiende su contexto. No lo saques de contexto, porque si no, no lo vas a entender. Y vas a terminar diciendo algo y afirmando algo que Manolito nunca quiso decir. Y ese es el punto clave aquí. ¿Me estoy haciendo entender? Eso lo haces con una carta, lo haces con un libro, lo haces también con la Biblia. Tienes que interpretar la Biblia siguiendo los principios con los que se interpreta la literatura que tenemos entre los hombres, porque Dios ha querido comunicarse a través de la palabra de Dios. Así que no sacamos las cosas de contexto, aprendemos a mirar el género literario de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, nosotros decimos todo lo que dice la Escritura es verdadero y decimos amén. Pero luego llegas al Salmo donde dice, y las palmeras del Líbano aplaudirán. Y entonces tú dices, espera, pastor, ¿ahí cómo es? Entonces un día le van a crecer manos a las palmeras para poder aplaudir. ¿Es eso lo que quiere decir el pasaje? No, está hablando como los salmos en un lenguaje poético. Está cantando algo, está diciendo algo de una manera poética. Cuando tú escribes poesía, tú dices cosas de una manera que no esperas que se entiendan tus palabras de la manera exacta en la que lo estás diciendo, sino que por medio de tus palabras quieres decir otra cosa. Por medio de tus palabras quieres decir otra cosa. Nosotros disfrutamos mucho los pasillos ecuatorianos y mis hijos venían, no había música el otro día y venían cantando un pasillo sin música. Y uno de esos, Ángel de Luz, que es un precioso pasillo, dice, como todos los pasillos, letras preciosas, a veces muy tristes también, pero preciosas, diciendo, los pechos que no aman son como sarcófagos fríos. Esos pechos son como de madera. Los sarcófagos o los ataúdes son como de madera. ¿Quiere decir el autor que entonces está hablando de pecho de madera? No, está diciendo que el que no ama, su pecho es como si fuera un sepulcro, un lugar donde hay muerte. No hay vida en esa vida. Entonces él no quiere que yo entienda literalmente. No, está usando poesía. Hermanos, lo hacemos en una canción, lo hacemos con un pasillo, lo hacemos con el himno nacional, lo hacemos con la Biblia también. Y así es como debemos interpretarla cuando recordamos su parte humana. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué hay con la parte divina? Bueno, con la parte divina tenemos que recordar que hay un único autor que siempre tuvo la misma idea y que siempre se propuso lo mismo. Y por eso, aunque leas algo en el principio, como es el mismo autor, tú ya sabes lo que él quiere decir aquí porque tú sabes lo que él dice allá. Y de esa manera tú puedes interpretar esto con esto porque estás hablando del mismo autor. Y eso es algo que solamente con la Biblia se puede hacer porque es un libro divino. No se equivoca, no tiene errores. Su autor es perfecto. Así que este es mi único punto hasta aquí. Cuando interpretas la Biblia, nuestra confesión de fe nos dice, no te olvides que hay dos cosas que tienes que tener en mente. La primera es que es un libro humano. Y la segunda es que no es un libro simplemente humano, es divino. Como es humano, interprétalo usando los principios de interpretación humana. Pero como es divino, no te olvides que ella se interpreta a sí misma. Y por eso cuando tienes dudas sobre un pasaje, puedes ir a otro pasaje que hable más claramente, porque eso le da luz para entender el pasaje que no entendías. Esas dos cosas deben estar en nuestra mente. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. Entonces, quiero sencillamente hacer dos preguntas antes de ir a nuestro segundo punto, que es la aplicación de estos principios en el Cantar de los Cantares. Pero quiero ir a través de dos preguntas a entender mejor cómo se entrelazan
estos principios. La primera pregunta que voy a hacer es, ¿qué significa en este párrafo que el sentido de un pasaje bíblico no es múltiple, sino uno solo? ¿Qué significa eso? Esto realza la naturaleza humana de la palabra y significa que la palabra de Dios debe ser entendida bajo los principios de interpretación de la literatura humana, pues lo que ella trata de comunicarnos es a través de un lenguaje humano que está comunicando verdades que nosotros podemos entender. Por lo tanto, debemos entender la Biblia en su sentido natural, según lo que dicen las palabras. Antiguamente, y se sigue usando hasta el día de hoy, hay mucha gente mística al momento de interpretar la Biblia. Por ejemplo, le contaba a Minati hace unos días que yo tuve la oportunidad de servir en una sinagoga judío-mesiánica en Buenos Aires. Eso es otro tiempo de mi vida. Pero fue muy interesante y aprendí muchísimas cosas. Y una de las cosas tristes que aprendí es que dentro de la cultura judía había algo que se llamaba la interpretación mística de las Escrituras. Entonces voy a tratar de resumir qué era lo que ellos decían. Por ejemplo, ellos veían una palabra en hebreo y le asignaban un valor numérico a cada letra. Entonces vamos a decir que la raíz de esta palabra, ruach, que es la palabra que se usa para espíritu o soplo, vamos a decir que equivale a 40. Sumas la letra 1, la 2, la 3, 40. Si tú encuentras otra palabra que tiene, sumando sus letras, valor 40, lo que ellos hacían es que la cambiaban. Y entonces leían el pasaje ya no con la palabra ruach, sino con la otra que valía lo mismo. Y entonces hacían como una especie de ecuación. Si esto es igual a esto, entonces lo cambio. Y así trataban de encontrar el mensaje más elevado y profundo de la Biblia. Otra gente contaba las letras que estaban en la esquina y en la otra esquina, y a través de esa numeración llegaban y contaban hasta donde llegaba la palabra y decían, este es el mensaje oculto de la Biblia. Hay muchísimas cosas en las que ustedes pueden perder su tiempo leyendo estas locuras. La Biblia no fue escrita así. Ni la Biblia tiene un código secreto que te dice quién es el anticristo o cuándo será la tercera guerra mundial. Todo eso son cosas que la gente ha dicho y ha tratado de mostrar. La Biblia no fue escrita así. La Biblia no es una especie de libro embrujado o secreto que tienes que tratar de buscar la clave para descubrir su verdadero significado. La Biblia te dice las cosas como las escribieron. La Biblia te cuenta en lenguaje humano lo que un hombre y una mujer deben entender sobre qué es lo que Dios quiere decir, y te lo dice en lenguaje humano. Por lo tanto, debes interpretarlo de manera correcta. No debes sacar los pasajes de contexto, debes entender lo que las palabras significan. Pero esto también significa que el sentido natural de un texto se encuentra no solo en el sentido de sus palabras, sino también en el género literario en el que está. Y ya hablamos de esto brevemente. Si está hablando de que hay ciertas cosas en profecía donde se habla de una manera que es en símbolos. El sol se convierte en sangre, la luna se hace así, las estrellas caen. Y estás leyendo que es un lenguaje simbólico. Sería muy equivocado tratar de entenderlo como si fueran un lenguaje de una narrativa o como si eso fuera a suceder de esa misma manera. Las palabras, en ese sentido, dicen una cosa tratando de significar otra. Sarcófagos fríos no significa un ataúd simplemente. Está comparando el ataúd con alguien que no ama y que no siente en su pecho el deseo de amar. No está vivo. Entonces, sarcófagos fríos no quiere llevarte a pensar simplemente en un cementerio. Te lleva a pensar en un cementerio para que pienses que así es como es el pecho de alguien que no ama. No es solamente el sentido de las palabras, es el género literario también. Y por lo tanto, esto nos enseña que no debemos tratar de encontrar lo que se ha llamado una polisemia interpretativa. Es decir, una cosa significa muchísimas otras cosas. La Biblia tiene un solo sentido. Esto es lo que quiere decir.
Cuando ves la historia de Lot y su esposa, eso es lo que te está contando. Te está contando una narrativa, una historia triste, el juicio de Dios sobre esa ciudad, Dios dándole la oportunidad para que ellos salgan, pero una mujer que se resistió a salir y miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Te está contando una historia, quiere decir que eso es una historia verdadera, que tienes que creerla, que hubo un hombre histórico llamado Lot y que ese Lot tuvo una esposa. Ahora, ese es el único sentido del pasaje. Cuando alguien hace esta polisemia interpretativa, comienza a decir, pero ahí no solamente te cuenta la historia, eso también quiere que tú sepas que no debes cristalizarte mirando tu pasado. Eso también te enseña que no debes mirar hacia atrás sino hacia adelante si quieres llegar a la meta. Eso ya es quitarle el sentido original de lo que significa el texto. El texto es una historia. Y esa historia es una historia real y eso es lo que la Biblia quiere decirnos con esa historia. Ahora, esa historia es parte del plan de redención, por supuesto. Esa historia nos apunta a Cristo al mostrar misericordia y cómo Dios, por supuesto. Pero ese es el sentido del pasaje. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? Hágame así o hágame así. Sé que estoy navegando aguas no tan fáciles, pero es bien importante entender esto. Ahora, eso me lleva a la segunda y última pregunta en este primer punto. ¿Qué significa? Si ya vimos qué significa que el sentido no es múltiple sino uno, ¿qué significa entonces que la Escritura interpreta a la Escritura? Bueno, si la otra frase realzaba la parte humana, esta frase realza la parte divina y significa que por el hecho de que la Biblia tiene un único autor divino, eso explica el hecho de que este mismo autor a veces quiso revelar, y no tengan miedo con lo que voy a decir, luego lo voy a explicar, en textos subsecuentes lo que en textos precedentes no es tan claro. Eso es lenguaje medio técnico para entender algo. A veces Dios dice algo aquí, pero pasan los siglos y Dios vuelve a decir eso más adelante y cuando lo dice aquí, te explica qué es lo que quiso decir aquí. Entonces, este texto subsecuente permite entender este texto precedente que no era tan claro. Eso es algo que lo encontramos continuamente. Quizá el ejemplo más extraordinario de todos es Génesis capítulo 3, versículo 15, un texto tan importante. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa eso? Bueno, en ese pasaje no es claro. Seguramente Adán y Eva no entendían más que simples cosas. Va a ser un descendiente de Eva. ¿Qué significa eso de herirle en la cabeza y en el calcañar? No sé. ¿Quién será contra quién se va a enfrentar? No sé. Pero esa es la promesa. Ahora, Dios, esta es una pregunta para ustedes. ¿Será que Dios explica en textos subsecuentes lo que quiso decir en Génesis 3:15, verdadero o falso? Verdadero. De eso se trata toda la Biblia. Toda la Biblia se trata de mostrarte quién es ese descendiente de la mujer. Toda la Biblia se trata de demostrarte qué significaba ese golpe en la cabeza que le daría a la serpiente. Y toda la Biblia se trata de mostrarnos cómo esas dos simientes van encontradas hasta el final y finalmente Cristo y su descendencia vencen sobre la serpiente y su descendencia. Toda la Biblia se encarga de hablarnos de eso, ¿sí o no? ¿Sabes por qué podemos interpretar Génesis 3:15 con Apocalipsis o con Mateo o con alguno de los profetas? ¿Sabes por qué? Porque es el mismo autor divino. Y el mismo autor que dijo esto que no es tan claro, aquí te lo explica. Y si aquí te lo explica el autor, entonces ya se hace claro lo que no entendías antes. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? ¿Estoy solo en esto o no? Muy bien, están como mareados, pastor. Estoy tratando de agarrarlo, pero no sé dónde vamos. Bueno, tranquilo, que yo lo tuve que escuchar 15 veces antes de entenderlo. Pero estos son principios importantes. Estoy tratando de mostrarte el corazón de la interpretación. Eso me lleva a mi segundo punto y ahora quizá comenzamos a soltar un poco la parte técnica y teórica para llevarlo a su aplicación práctica que es bien importante.
Hemos dicho que mi primer punto era los principios de interpretación bíblica brevemente confesados. Pero ahora mi segundo punto es los principios de interpretación bíblica específicamente aplicados. Específicamente aplicados. Así que vamos, después de haber recorrido estos principios de interpretación, ahora vamos a hacerle algunas preguntas específicas al libro de Cantar de los Cantares para tratar de entender una sola cosa. Y esta es la parte importante de toda esta clase. ¿Cómo se debe interpretar el libro de Cantar de los Cantares? ¿Es simplemente una historia que habla de Salomón y su esposa? ¿Es un libro que habla de Salomón y su esposa, pero que estaba mirando hacia Cristo y la iglesia? ¿Es un libro que no habla de Salomón y su esposa, sino que Salomón estaba pensando directamente en Cristo y la iglesia? ¿Cómo debemos interpretarlo? Bueno, apliquemos estos principios que hemos aprendido y tratemos de meditar profundamente en esto. Vamos a hacer algunas preguntas que nos van a ayudar a entender esto. En primer lugar, la primera pregunta que quiero hacer es, y quiero que me ayuden aquí. Dijimos que la Biblia es un libro como otro libro humano en un sentido, ¿sí o no? Por lo tanto, uno tiene que hacer la pregunta básica. Si voy a interpretar un libro, la primera pregunta es, ¿qué tipo de género literario es este libro? Les pregunto yo a ustedes, ¿hay una diferencia si este libro fuera narrativa de si este libro es una poesía? ¿Sí o no? Claro, porque entonces lo que él está diciendo, si fuera una narrativa, él está describiendo lo que vivió o lo que estaba viviendo. Si es una poesía, no necesariamente era lo que él estaba viviendo. Quizás sus palabras están tratando de mostrar algo de una manera mucho más arreglada, espléndida, de manera que la gente pueda entender su punto. Así que es importante entender, y por supuesto, el libro de Cantar de los Cantares, ¿qué es en el género literario? ¿Qué podríamos decir que es? Una poesía. Es una poesía. Eso significa, si hablamos de que es una poesía, significa que las palabras utilizadas no tienen la intención de significar lo que significan, sino que son a menudo símbolos que representan algo más. Y esto es una realidad de toda la literatura poética. Sin embargo, los símbolos nunca están vaciados de su significado plano o simple, porque si no pierden sentido. Déjenme darles este ejemplo. Si yo dijera, volviendo al salmo que les decía, los árboles o las palmas del Líbano aplaudirán. La idea de aplaudir es la idea de gozo, alegría. Cuando algo pasa, comienzas a aplaudir como muestra de regocijo por algo. Entonces el aplaudir, que ese es el significado literal, me ayuda a entender qué quiere decir el autor cuando dice, y los árboles aplaudirán. ¿Qué quiere decir eso? Que la creación misma se gozará, que la creación misma tendrá júbilo por lo que va a vivir. Y está hablando de esa gran redención cuando vuelve el Hijo de Dios. Por lo tanto, el entender la forma de las palabras me permite entender qué es lo que quiere decir el autor al usar esas palabras. Déjenme darles dos ejemplos que quizás pueden ser un poco graciosos al mirarlos en Cantar de los Cantares si no los entendemos. Cantares 1:9 dice, a mi yegua entre los carros del faraón yo te comparo, amada mía. ¿Qué les parece una frase de amor así en una tarjeta de San Valentín? Estoy seguro que no le estaba queriendo decir que se parecía a un caballo. Estoy seguro de eso. Pero el uso de las palabras está queriendo decir algo más al usar esas palabras que tenemos que entenderlas en su sentido. Por supuesto, las yeguas o los carros del faraón son esos carros que tenían los animales más magníficos, inmensos, grandes, con una gran presencia. El hecho de compararla o el hecho de decir así es como yo te veo, tiene que ver con el hecho de lo que ella imponía, la belleza, lo que imponía su presencia. Así que es la manera de entender poesía. Otro ejemplo,
Cantares 1:5 dice, cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres. No es 1:5, debe ser, creo que es 4:5. Tus ojos son como palomas. Tus ojos son como palomas. ¿Qué quiere decir? Bueno, si quieres entender qué quiere decir, es importante mirar qué es lo que evocan las palomas. Quizá paz, quizá regocijo, quizás libertad. ¿Qué querrá decir? Bueno, pero te das cuenta que la palabra no quiere decir la palabra. No te imaginas una mujer que tiene ojos en forma de paloma. Eso sería un poco aterrador, ¿sí o no? Está queriendo decir con esas palabras, está apuntando hacia algo más. Pero el sentido de las palabras te pone en el escenario sobre el cual poder interpretar. Así que al reconocer el género literario, estamos hablando de poesía, ahora debemos preguntarnos, muy bien, esta es una poesía de amor, es un cántico de amor, pero entonces viene la pregunta vital para nuestro estudio. ¿De quién son estas palabras de amor? ¿Las está diciendo Salomón en su propia vida? ¿Las está diciendo de alguien más? ¿Las está hablando de manera literal, profética, alegórica? ¿Cómo debemos entender? Bueno, quiero que me permitan hacer una breve defensa de lo que no es y luego ver claramente lo que es y luego llegar a una conclusión. ¿Ok? Primera pregunta que hago con respecto a esto. ¿Salomón está hablando de sí mismo? Lo que comúnmente se ha entendido es que esto es una especie de canto de bodas o es una especie de canto que Salomón se inspiró basado en lo que él mismo vivió en su relación matrimonial con esta esposa. Si nosotros afirmamos eso, entonces el tipo de interpretación que debería tener es una interpretación histórico-literal. ¿Qué significa eso? Esta es una historia de amor. Y entonces lo que podemos hacer es aprender de cómo esos dos, ese hombre y esa mujer se amaban, y eso es lo que podemos aprender. Porque lo que hay aquí es una historia que se contó de una historia de amor pasada. Así como cuando uno lee una historia de amor de dos amantes profundos, que es admirable. Es esa la forma en la que hay que entender el Cantar de los Cantares. Bueno, hay algunas maneras de poder probar que esto no es lo que está pasando en este libro. ¿Por qué no? Quiero citar aquí al pastor John Gill, que en su comentario de Cantar de los Cantares realmente hace un trabajo extraordinario. Escuchen con mucha atención esto. Él dice que no puede ser y da estas razones. Primero, porque hay algunas cosas en este canto que se hablan de este novio y que no se pueden aplicar a Salomón. Lo que está diciendo es, aquí no está hablando de Salomón. ¿Sabes por qué? Él no está contando su propia historia. ¿Sabes por qué? Porque él dice cosas del novio que él no era. Por ejemplo, el novio era tanto rey, pero también era pastor. Dice que era un rey, pero dice que era pastor. Salomón nunca fue pastor de ovejas. Otro ejemplo es que dice que el novio era hermano de su esposa y que ella era su hermana. Eso tampoco se cumple. Se cree que estaba hablando de la hija del faraón de Egipto, lo que normalmente se trata de pensar. Evidentemente ellos no eran hermanos y evidentemente Salomón no era un pastor. Tampoco es probable que Salomón hiciera nunca elogios de sí mismos como los que se mencionan del novio en el pasaje. Miren conmigo Cantar de los Cantares 5:10. Cantar de los Cantares 5:10. Vamos a mirar rápidamente este texto. Y quiero que noten, el argumento es este. No puede estar Salomón hablando de él porque sería muy equivocado que alguien se describiera a sí mismo de esta manera. Dice en Cantar de los Cantares 5:10, mi amado es resplandeciente y rubio, distinguido entre 10,000. Su cabeza es como oro, oro puro, sus cabellos como racimos de dátiles, negros como el cuervo, sus ojos son como palomas, junto a corrientes de agua bañados en leche,
colocados en sus engastes, sus mejillas como eras de bálsamo, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo aquí es, no creo que Salomón se esté describiendo de esa manera tan magnífica si estuviera hablando de él en este poema. No es él de quien habla. Ahora, otro argumento es el hecho de las cosas que se dicen de la novia o de la esposa de quien se escribe este cantar. De ninguna manera lo que se dice concuerda con la hija de Faraón, de quien históricamente se cree que es esta historia de amor. Porque dice que ella era guardiana de las viñas en el 1:6. Y luego dice que también era hija de un príncipe en el 7:1. Y luego dice que ella corre por las calles buscando al amado, pero no dice nada si era una princesa y si era la hija del faraón. ¿Cómo hace eso sin tener vigilancia ni nadie que la cuide o no tener a todo el grupo del séquito que tenía detrás de ella? Así que también dice que es golpeada y despreciada por los centinelas. Esas no son cosas que se pueden haber dicho de una reina o de una princesa o de la hija de Faraón. Definitivamente eso no es algo que tiene que ver con ella. Pero también hay algunas descripciones que se hacen de la novia que si se las tomaran de manera literal quedaría más como una especie de monstruosa su belleza. Miren el capítulo 4, solamente vamos a leer esto, versículos 1 al 5. 4 del 1 al 5. Cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres. Tus ojos son como palomas detrás de tu velo, tu cabellera como rebaño de cabras que descienden del monte Galad. Eso no me suena a cabello así como se ponen las mujeres cuando se lo peinan así bien. Eso, cabello, rebaño de cabras, está fuerte eso. Que descienden del monte Galad. Tus dientes son como rebaño de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Todas tienen mellizas y ninguna de ellas ha crecido su cría. Tus labios son como hilo de escarlata y tu boca encantadora. Tus mejillas como mitades de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David, edificada con hileras de piedras. Miles de escudos cuelgan de ella, todos escudos de los valientes, etcétera, etcétera. Toda esta descripción muestra algo que no puede ser tomado como si se estuviera refiriendo a una mujer en su belleza en un sentido literal. Definitivamente es poesía. No está hablando de Salomón, ni tampoco está hablando de su esposa, la que se cree que fue a quien se le escribía esto. Pero además, hay un detalle bien importante aquí que nos tiene que llevar a cerrar este caso. La forma en la que habla de los defectos de la novia no permitiría creer que se trate de un poema de amor entre Salomón y su esposa. Habla de los defectos de la novia. Cuando tú escribes un poema de amor, no hay espacio para defectos. Y si hay defectos, dices, aún tus manías son maravillosas y son, ¿verdad? Eso dicen en poemas. Pero tú no hablas de los defectos de alguien en un poema de amor. Pero en este poema se habla claramente de los defectos. Quiero que escuche las palabras de John Gill sobre este tema. Él dice, ahora bien, si se tratara de una mera composición humana de Salomón celebrando los amores entre él y la hija de Faraón, ¿sería razonable suponer que declarara tan manifiesta y abiertamente los defectos e imperfecciones de su esposa? Pero considerarlo como un poema divino que expresa el amor mutuo entre Cristo y su iglesia concuerda muy bien con las otras partes de las Sagradas Escrituras en las que no se ocultan las flaquezas del propio pueblo de Dios, ni siquiera de aquellos que fueron ellos mismos sus autores, lo cual es una fuerte prueba de su autoridad divina. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Escuchen con atención. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? No puede estar refiriéndose a la historia de Salomón y su esposa
y un poema escrito para ella, sí, no calza lo que dice él del novio y no calza lo que dice de ella con su esposa, ni tampoco se usan expresiones que normalmente se usarían en algo hecho por hombres, que sería exaltar las virtudes y no hablar de los defectos. Así que definitivamente Salomón en este poema no puede estar hablando de sí mismo. Está hablando de alguien más. Está contando una historia que no es la suya. Que seguramente, como en su historia de amor, hay ciertas cosas que hay parecidos, pero no está hablando de él, no está hablando de lo que vivió, no está hablando de su canto de noche de bodas, está hablando de una relación que es perfecta y de una historia que se puede contar porque pareciera que se hace mayor al recordar los defectos que tiene la novia. Así que no es su historia. Pero entonces eso me lleva a una siguiente pregunta rápidamente. Salomón está escribiendo de sí mismo y de su esposa como una especie de tipo de Cristo y de la iglesia. Ya hemos visto que no habla de Salomón y de su esposa. Por lo tanto, este libro no puede ser interpretado tipológicamente. Un tipo es cuando uno ve una historia real y de esa historia uno proyecta algo que es más grande. Por ejemplo, cuando uno mira la historia de Abraham e Isaac yendo al monte y entonces el Señor le dice, sacrifica a tu hijo, y el hijo le dice, papá, ¿dónde está el animal? Y él le dice, el Señor va a proveer. Y cuando llegan al monte y él está por sacrificar a su hijo y Dios detiene su mano y entonces Dios provee un cordero en su lugar, nosotros podemos decir, wow, eso es un tipo de Cristo. Dios es como Abraham llegando a ese monte, Isaac es como Jesús, pero la diferencia es que Dios sí lo mató y lo mató porque él fue el cordero. Y entonces tú ves la historia y esa historia te proyecta algo mayor. Y por supuesto, la historia en Génesis te está hablando de la historia de un papá y su hijo y de un sacrificio que no se hizo humano, sino que se sacrificó un animal. Pero como es un tipo, eso te lleva a pensar en Cristo. Él es el verdadero Isaac. Eso es interpretar de manera tipológica. Interpretar de manera tipológica este libro sería decir, ¿ves la relación tan linda entre Salomón y su esposa? ¿Ves cómo ellos se amaban? ¿Ves cómo se deseaban? ¿Ves cómo ella quería estar con él? Sí, bueno, así es la relación entre Cristo y su iglesia. Eso sería tipológico. Pero acabamos de decir que esto no es la historia de Salomón y su esposa. Él no está hablando de sí mismo, ni está describiendo a su esposa, porque las descripciones no coinciden. Él no está hablando de una historia de él, hablando de la mujer a la que ama, porque presenta los defectos como si fuera parte del valor de esta historia. Él no está contando su historia. No es una historia literal, la historia de Salomón, pero tampoco es un tipo, porque no es Salomón como si estuviera representando a Cristo. Pero entonces, ¿cómo lo podemos mirar? Hay otros que han dicho, pastor, definitivamente aquí Salomón lo está mirando de una manera histórico-cronológica. ¿Y qué significa eso? Muchos, y cuando digo muchos son muchísimos, han interpretado en la historia que el Cantar de los Cantares hay que mirarlo en cómo Dios fue tratando con su pueblo hasta que finalmente Él vuelva por segunda vez, como una especie de historia de la iglesia profetizada. Algo muy similar a lo que algunas personas han hecho con, por ejemplo, las cartas de el Señor Jesucristo, las 7 iglesias de Apocalipsis. Algunas personas han dicho que esas 7 cartas son realmente como el mundo, como la iglesia ha sido a través de los diferentes siglos. Entonces, la primera carta representa a la iglesia de los mártires. La segunda carta representa a la iglesia que ya estaba en el Imperio Romano. La tercera carta habla de la iglesia durante esto. La siguiente carta, la época de la Reforma. Y ahora estamos en la Odisea, donde no somos ni fríos ni calientes. Y entonces lo ven como si fuera una especie de cronología y como algo que se va cumpliendo en el tiempo. Como que hemos terminado una carta, ahora vamos a otra. Así también ellos dicen, el libro de Cantares es como si tomáramos este pasaje y habla de esta parte de la historia y ahora de esta y ahora de esta, y finalmente esos capítulos van a hablar de la historia nuestra como iglesia cuando Cristo vuelva. Esa interpretación creemos que, aunque es interesante, es una interpretación errónea también.
Escuche una vez más las palabras de John Gill sobre esto. Dice esto: por este medio, es decir, por esta interpretación, este libro se presta a conjeturas arbitrarias, infundadas e inciertas, y se deja de lado en gran medida su utilidad para la instrucción y consolación de los creyentes, porque entonces tales y tales partes de este libro que se refieren a la iglesia y a los creyentes en tal edad o en tal periodo de tiempo, solo pueden aplicarse a los que vivieron en ese momento, pero no a nosotros. Mientras que todos y cada parte de esta canción, tanto la primera como la última, debería ser aplicable para todos los creyentes en todas las épocas de la historia. ¿Te das cuenta de lo que dice? Es como si dijéramos, volvamos a Apocalipsis, la carta que habla, la primera carta. Entonces, lo que dice esa carta a Éfeso es algo que solo se cumplió en la época primitiva. Eso ya no tiene que ver con nosotros, dicen ellos. Oye, todas esas cartas son para nosotros y podemos meditar, porque cada momento de nuestra vida vivimos diferentes circunstancias en donde se ve reflejada ese tipo de carta. A veces somos los que hemos dejado nuestro primer amor. A veces somos los que estamos perseverando y somos fieles. A veces somos los que hemos permitido que ciertos falsos maestros entren, y las cartas están constantemente recordándonos: evalúa tu corazón, mira quién eres. Y lo mismo hace el libro de Cantares. El libro de Cantares es una historia que tiene que ser aplicada a todos los creyentes en todo el tiempo como un recordatorio de esta historia de amor. Finalmente, déjenme concluir entonces cómo se debería interpretar. Hemos dicho cómo no se debe interpretar. No es la historia de Salomón. Tampoco es la historia de Salomón como un tipo que proyecta hacia Cristo. Tampoco es la historia de la iglesia a través de los siglos como una especie de cronología. Pero entonces, ¿cómo es? Este libro debe ser interpretado como una alegoría. ¿Qué significa eso? No debemos tenerle temor a las alegorías, porque no son licencias para interpretar de cualquier manera lo que significa la palabra de Dios. No, sino que una alegoría es algo que Dios establece como base, en donde se está presentando aquí un amor que es un amor ideal, perfecto, que es un amor en el cual cuando se escribe no se está pensando en hombres, en un hombre y en una mujer, o en su vida de intimidad, o en su amor simplemente de pasión. Se está pensando de una manera perfecta, santa, pura, de la relación maravillosa entre Cristo y su iglesia. Por lo tanto, todas las expresiones de pasión, de deseo, no pueden ser interpretadas con una mente humana perversa, sino con una mente espiritual que mira cómo eso fluye del corazón más profundo de los creyentes hacia aquel que es el amado de nuestras almas. Es una alegoría porque el Señor inspiró a Salomón para hablar de cómo es el amor de Dios por su pueblo. Incomparable con cualquier amor humano. Un amor que es único. Un amor que es el amor. Por eso es el canto de todos los cantos. El más sublime de todos. Porque no está hablando de una bonita historia de amor humana. Está hablando en términos de alegoría de la relación de amor de Dios por su pueblo y la necesidad profunda de su esposa por su marido. John Gill dice: el conjunto es figurativo y alegórico, abundando en una variedad de metáforas vivas, alusiones a cosas naturales, y así puede ser ilustrado por las diversas cosas de la naturaleza de donde se toman las metáforas y a las que se alude, y por el lenguaje y el comportamiento de los amantes naturales entre sí, y se observan en los poemas de amor, aunque aquí se expresan de manera más decente y hermosa. Este divino poema, escucha esto final, este divino poema expone de la manera más asombrosa el amor mutuo, la unión y la comunión entre Cristo y su iglesia, y también expresa los diversos estados, casos
y circunstancias que acompañan a los creyentes en esta vida, de modo que no pueden llegar a ningún estado o condición sin que haya algo en esta canción que se adapte a la experiencia que están viviendo, lo cual sirve mucho para recomendarlo a los creyentes y descubrir la excelencia de este canto. Piensa en lo que está diciendo. Es una alegoría que habla de Cristo y su iglesia. Pero escucha esto. Pero no solamente te refleja el amor de Cristo por nosotros, sino que te refleja los diferentes estados en los que esta esposa está viviendo en su relación con ese hombre fiel, perfecto que es su marido. Y nosotros como iglesia nos encontramos en diferentes momentos en nuestra propia vida. Quizás momentos de tribulación, de desesperación, de soledad, quizás de falta de amor y de simpatía a aquel que es el amado de nuestras almas. Todos esos temas se tocan en este canto para recordarnos que ese es nuestro transitar en esta vida. Pero siempre se nos vuelve a hacer una invitación a amar a aquel que es el amado de nuestras almas. Hermanos, esta exposición de cantares tiene que ser una canción presente que se va cantando a las diferentes circunstancias en las que vivimos, en las que clamamos en lo más profundo de nuestra alma por nuestro amado. Espero que sea realmente de provecho todo lo que vamos a hacer a partir de estos días. Así que la Biblia nos enseña, la Biblia interpreta este pasaje de esa manera. Tenemos muchísimos pasajes que nos recuerdan el amor de Cristo por su iglesia como un amor verdadero, matrimonial. Tenemos el Salmo 45, tenemos Efesios capítulo 3, versículo 32, donde Pablo le dice a la iglesia de los Efesios: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, y luego mujeres, sométanse a sus maridos. Pero luego llega el versículo 32 y donde dice: yo digo todo esto es un misterio y yo hablo de Cristo y de la iglesia. El entender que ese es el modelo y el patrón es lo que nos permite llegar a descubrir la belleza de este libro. 3 cosas a manera de conclusión. La primera, esta canción es una alegoría que habla del amor ideal, el amor de Dios por su iglesia. De eso habla este libro. Así que quitemos de nosotros cualquier pensamiento erróneo, perverso, mundano, que pudiéramos tener al leer esta expresión de amor, como si se tratara de algo que pudiera pervertir nuestros sentidos más profundos. Este libro es pureza absoluta. Este libro es entrar al lugar santísimo, a la recámara sagrada, y hablar de cosas íntimas con aquel que no puede ni siquiera mirar el pecado. Así que debemos orar clamando al Señor que ilumine nuestros ojos para ver la belleza que hay detrás de cada una de estas expresiones. En segundo lugar, esta canción pone de manifiesto también las diferentes etapas que experimenta el creyente en esta vida y tiene un propósito de ser un bálsamo al corazón de los creyentes. ¿Eres tú como la novia cuando le dice al novio: ¿quién es? Y él dice: soy yo, tu marido. Y ella dice: ya me he lavado los pies y estoy acostada en mi cama. Y después dice que ella se entristece y va a abrir la puerta, y cuando abre, él ya no está. Está hablando de la iglesia y de Cristo. Por supuesto, no está hablando del arrebatamiento. Está hablando de esa relación de amor, de esa forma en la que nosotros deberíamos estar instando y buscando al Señor con el alma y anhelando comunión con Él. Y cómo a veces el simple estar tranquilos en nuestras vidas nos lleva a ser negligentes con eso. Así que esto expone el amor de Cristo por nosotros, pero también nuestra propia experiencia de amor con Él, con el propósito de traer esperanza. Pero en tercer lugar, esta canción ciertamente es de una manera, y escuchen lo que voy a decir, de una manera indirecta, un ejemplo glorioso y aplicativo del amor matrimonial.
A veces uno llega pensando que Cantar de los Cantares es para hablar del matrimonio. Y yo quiero aquí animarles a todos los que me escuchan. Si no estás casado, Cantar de los Cantares sigue siendo para ti de la misma manera que es para un casado. Porque el Cantar de los Cantares no es un libro que simplemente describe el amor entre un hombre y una mujer. Está describiendo el amor de Dios por su pueblo. Pero uno ciertamente al ver ese amor tan espléndido, uno puede aprender y aplicarlo a la vida matrimonial también. Así que hay aplicación, pero esa es la parte indirecta. Eso es tomarlo y aplicarlo a la vida. Pero ese no es el centro de este libro. El verdadero matrimonio, la relación más importante de nuestras vidas, aquello que es lo más profundo, es nuestra relación con nuestro Señor. Amén. Así que anhelo que esta explicación, que sé que es un poquito densa por causa de todo lo que implica, haya traído un poquito más de luz sobre cómo interpretar un libro tan importante como este. Y espero que nuestros ojos cambien, nuestra visión cambie, nuestra expectativa cambie al poder sentarnos cada domingo de aquí para adelante y decir, quiero que Dios hable a mi alma, sabiendo que aunque habla como si fuera un hombre hablándole a su mujer, yo soy su mujer. Él me está hablando a mí, que soy su iglesia. Y cuando la mujer le habla a su marido, es como lo que yo debería decir o sentir por él. Porque aunque hable en lenguaje de un hombre o de una mujer, está hablando del lenguaje y de la realidad de Cristo y su iglesia. Que el Señor añada bendición sobre este estudio, nos traiga ánimo al estudiar algo tan precioso y que podamos realmente sacar muchísimo provecho para nuestras almas. Vamos a orar y vamos a terminar aquí nuestro tiempo de escuela dominical. Amado Señor, gracias por tu bondad, gracias por ser tan bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Te agradezco por este estudio que hemos podido hacer sobre cómo interpretar el Cantar de los Cantares. Te pido, Señor, que traigas luz, ánimo a nuestras vidas y sobre todo esperanza. Te amamos, Señor. Bendícenos ahora al empezar este culto de adoración a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.